Mi hermano, mi hermana, prepárese y damos inicio a este tremendo mensaje de mi hermano Nelson Venegas. Adelante, mi hermano. Bien, vamos en esta mañana a usar una porción de la palabra del Señor que es muy usada, que todo el mundo conoce. Quizás los niños, la primera experiencia que tienen dentro de la iglesia es cuando se les cuenta la historia de David y de Goliat. Y es hermoso y es una historia muy llamativa, pero el mérito y la habilidad que tiene la palabra del Señor es que en esta mañana vamos a leer esta palabra y vamos a, con la gracia y la dirección de su Espíritu Santo, lógicamente, buscar la aplicación directa para nosotros en este tiempo. Y como decía el hermano, es un título llamativo porque quizás en este momento nosotros no nos enfrentamos literalmente a un gigante, como en este caso, como era Goliat, ¿cierto? Un guerrero fuerte, pero sí nos enfrentamos a situaciones, a problemas personales, a veces financieros, que se levantan como gigantes, ¿cierto? Para querer derrotarnos y para querer sacarnos de los caminos y de la voluntad de Dios. Pero aquí estamos en esta mañana para decir que nosotros no vamos a aceptar esa situación, sino que vamos a buscar por medio de la palabra de Dios las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder salir vencedores en esta batalla. La palabra de Dios la encontramos en esta mañana en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 4 al 10. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 10. Bueno, para los que son conocedores saben que todo el capítulo 17 es el que describe esta situación a la cual nos referíamos cuando David se enfrenta a Goliat. Pero elegimos esos versículos, pero vamos a ir lógicamente usando todo el capítulo para poder ir desarrollando este mensaje. Dice así la palabra de Dios. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y la jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Damos gracias, Dios mío, una vez más, como decía en esta mañana, por esta palabra, Dios mío, que usted provee para nuestro sustento espiritual, Dios mío. Declaro en esta mañana que con humildad nos presentamos, Señor, para ser instrumentos delante de su presencia, Señor. Sabemos que en lo humano nada podemos decir, nada podemos aportar, pero con la gracia y la dirección de su Espíritu Santo, Señor, su palabra puede penetrar hasta lo más profundo del corazón de cada una de las personas que escuchan en esta mañana, Dios mío. Que la gracia, que la transparencia, Señor, que la claridad, Señor, de su mensaje pueda ser transmitido a través de estos vasos humanos, Señor, estos vasos imperfectos, Señor, pero que sí tenemos el deseo de servirle, tenemos el deseo de exaltar su nombre y de compartir estas maravillosas verdades con aquellos que gentilmente en esta mañana están escuchando, han apartado este tiempo, Dios mío, en su labor, en su ajetreo diario para ser ministrados, Señor. Creemos y declaramos que no van a ser decepcionados porque no depende de nosotros, sino que usted es el que está poniendo la gracia, la unción, las palabras en mi boca, y también está inspirando, Señor, a nuestro hermano que está aquí en los controles para que todo se escuche lo mejor posible en cada uno de los medios que estamos usando, a través de la radio online, Dios mío, a través de Facebook Live y los medios que usted está poniendo para nosotros, la grabación de un video para posteriormente también aparecer ahí en YouTube. Gracias, Rey, gracias, Padre, gracias, Señor, en esta mañana
Le bendecimos a usted en el nombre todopoderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, leímos, como decía anteriormente, esos versículos porque para un poquito graficar, un poquito ponernos en el contexto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero aquí ya entramos directamente a la actitud que tuvo David al enfrentarse, al tener la opción o la obligación o el deseo de enfrentarse a un gigante. Y hay cosas que son muy importantes que podamos rescatar. No sé si todos los puntos los vamos a analizar, pero es importante que podamos conocer esta situación que hizo que David pudiera tener la victoria contra todo pronóstico, porque, como dicen por ahí, las apuestas estaban todas en contra de David, no tenía ninguna opción, todos habrían apostado por el gigante, porque en lo natural era imposible que él pudiera siquiera enfrentarlo. Pero aquí estábamos hablando de una situación en el mundo espiritual, y Dios ya había apartado desde temprano tiempo a David para algo especial, para ser en un futuro, ¿cierto?, el rey de Israel. Y una de las cosas que me llama la atención y que podemos hablar en esta mañana es acerca de que David conocía a Dios. Él sabía el Dios al cual él servía, al cual él adoraba, al cual él glorificaba. No es que se lo hubieran contado, no era porque sus padres, sus abuelos pertenecían al pueblo de Israel y le contaban la historia de lo que había sucedido, sino que él tenía una experiencia personal con Dios ahí en los lugares donde él estaba, porque su labor era apacentar las ovejas, los ganados, los rebaños de su padre. Y ahí en la intimidad, en la soledad, de repente es mucho mejor para buscar la cosa espiritual, buscar el crecimiento espiritual ahí directamente, hablando con Dios, apartándose en un lugar tranquilo, entre comillas, no dentro del pueblo, no dentro de la ciudad. Y él tenía una experiencia personal primeramente con Dios, y también tenía una experiencia en enfrentar animales salvajes. No era que era primera vez, en este caso no era un animal, era un guerrero poderoso al que tenía que enfrentar, pero él tenía una experiencia también en lo natural, en lo físico, de enfrentar animales que venían a tratar de matar o de robarse las ovejas o de robarse el rebaño, y él ya lo había enfrentado, ya sabía más o menos cómo podía tener una estrategia para poder hacerlo. Además, él estaba seguro que Dios había puesto en sus manos fuerza y aptitud para vencer. Y principalmente, él tenía fe y seguridad en Dios, absoluta, fuera de toda duda. Él sabía el Dios que creía, al Dios que servía y en el Dios que confiaba. Sabía que no era un ídolo de barro ni de piedra, no era una estatua, sino que era un Dios vivo, un Dios poderoso, que había demostrado su amor para con él, protegiéndole de las fieras salvajes, guardándole en las noches, de ahí en la soledad, en el monte, cuidando los rebaños. Él tenía una experiencia, como decía, personal de conocimiento de Dios. No era un religioso, sino que tenía una relación directa con Dios, y eso es lo que le daba una seguridad plena al tener que enfrentar esta situación tan difícil. Y ahí en el Salmo 121, les quiero leer, que lleva por título el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Y aquí hay una reseña acerca de cuál debe ser nuestra seguridad, nuestra confianza en el momento en que nos tengamos que enfrentar alguna dificultad, en el momento en que se nos presente delante de nuestra vida un gigante espiritualmente hablando. No debe haber duda en nosotros ni temor, y debemos ser imitadores de la actitud que tuvo David. Y el Salmo 121 habla muy claro acerca de esto. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahí hay una pregunta muy clara. Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tremenda declaración de fe, de confianza absoluta en el Dios todopoderoso, en el Dios de Israel y en el Dios que nosotros servimos también ahora. Entonces, David conocía a Dios y sabía que Él había prometido todas estas cosas para él y que si él se enfrentaba a una dificultad, tenía que recurrir directamente a Dios para tener la victoria, para poder enfrentar esa batalla y poder tener la victoria, aun cuando las condiciones humanamente fueran totalmente desiguales en cuanto a capacidad de guerra, fuerza física, armas, todo estaba en contra de David. Pero él sabía que su confianza estaba puesta en Dios y como dice el Salmo, Jehová era su... Versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él se molestó mucho. Dijo, ¿cómo están permitiendo que suceda esto? ¿Cómo alguien no lo para? ¿Cómo alguien no lo detiene? ¿Cómo alguien no sale y se enfrenta para que este hombre deje de gritar y de vociferar? Pero en lo humano nadie se atrevía a hacerlo. Y hay que reconocer que era muy difícil que alguien quisiera arriesgarse de esa manera, porque en lo humano la muerte era segura al enfrentarse a este hombre que era prácticamente un gigante. En segundo lugar dice que David conocía sus armas. ¿Y por qué podemos hablar acerca de eso? Porque en un momento el rey Saúl, al ver que David se había decidido a enfrentar al gigante, ya no lo podía detener, entonces le ofreció sus armas, le ofreció su armadura, y este la rechazó, y él prefirió lo que él usaba a diario. Aparte que también fue una decisión muy inteligente de parte de David, porque esa armadura de Saúl no le ayudaba, al contrario, no le permitía moverse, desplazarse, no estaba hecha a su medida, era demasiado pesada. Al final, en vez de ayudarlo, lo iba a perjudicar. Entonces, él prefirió usar lo que usaba a diario. ¿Y qué usaba él a diario? Su bastón, su morral, su honda y las piedras con las que se defendía. Ahora, él sabía cómo usarlas y para qué servían, porque eso le dio una capacidad, un gran provecho para él y una gran efectividad. Dios nos habla a nosotros acerca de nuestras armas, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra armadura espiritual? Ahí en Efesios 6, del 10 al 18. Pero en este caso David fue muy inteligente porque prefirió usar, en vez de la armadura que le ofrecía a Saúl, prefirió usar lo que él manejaba día a día, diariamente, algo que él conocía, algo en lo cual tenía experiencia, en lo cual era un experto, porque ya lo había probado enfrentándose, como decimos, a leones y a animales, a osos que querían llevarse sus ovejas. Entonces es importante que nosotros cuando nos enfrentemos sabemos qué armas tenemos que usar. Como hijos de Dios sabemos que hay armas que Dios nos ha dado, como es la oración, como es el ayuno, como es la lectura de su palabra. Esas son las armas que Dios nos ha dado para enfrentar estas situaciones que se nos levantan y que aparecen como poderosos gigantes delante de nosotros. No estar improvisando, no vivir la experiencia de otro, no pensar cómo lo hizo otra persona, sino una estrategia directa, personal, que Dios dé a cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, podemos comentar que David se conocía a sí mismo. Él sabía cuáles eran sus virtudes. ¿Cuáles eran sus virtudes? La rapidez y la agilidad para lanzar la piedra y salir, porque del momento que él se enfrentaba directamente al gigante, a Goliat, iba a ser destruido, despedazado. Entonces él sabía cuál era la distancia perfecta en la cual tenía que él situarse, porque ya lo había hecho frente insisto, porque esa era su experiencia, a los animales salvajes que había enfrentado. Él no fue a una lucha cuerpo a cuerpo con estos animales, sino que él sabía que se situaba a cierta distancia, sacaba su onda, calculaba el viento, la velocidad, etc.
escogía con mucho cuidado cada una de las piedras y las lanzaba desde una distancia segura en la cual él no corría riesgo de que el animal lo pudiera alcanzar y lo pudiera dañar. Y en este caso, al enfrentarse a Goliat, también él se situó en la distancia precisa para que su arma, que era la honda, y la piedra tuviera un efecto devastador en el gigante, y él no corriera riesgo de que éste lo pudiera alcanzar o lo pudiera dañar directamente con la espada o con una lanza. Él conocía, dice, sus habilidades, porque él sabía que sus habilidades que él tenía habían sido dadas por Dios. No era una casualidad, no era producto de que él había ido a una academia, que alguien lo había entrenado, sino que no, directamente él sabía que estas habilidades Dios se las había dado, y esto le daba una gran confianza para poder enfrentarse al gigante. Algo que él, cualquiera podía decir, pero es un riesgo tremendo que está pasando, es un riesgo que lo va a llevar directamente a la muerte. Pero él sabía que no era de esa manera, porque Dios se lo había revelado directamente. Y cuando Saúl le expresó esta inquietud acerca del riesgo que estaba corriendo, en el versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tremenda declaración de este muchachito, de este adolescente, que yo creo que al rey lo tiene que haber sorprendido mucho. Y añadió David, dice después: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Ante esa declaración ya no había argumento, no había forma de convencerlo, porque el rey se dio cuenta que este muchacho tenía una convicción, una seguridad tremenda, absoluta, en las habilidades que Dios le había dado, que la había ejercitado, la había practicado, estaba perfectamente entrenado para poder enfrentar esta situación. Dijo, ahora pasamos al número 4, dice: David no se dejó intimidar por lo que vio. Eso es muy importante cuando nos enfrentamos a un problema, a una dificultad. Generalmente la vemos más grande de lo que es. Por ahí hay una frase que dice que nuestro Dios es más grande que todas esas dificultades, y de hecho así lo es, porque la palabra de Dios lo prueba, y de hecho David tenía esa gran seguridad. Entonces, cuando nos tengamos que enfrentar a situaciones, veámosla en la dimensión que realmente tiene, no la hagamos más grande de lo que es, y también veamos desde la perspectiva de Dios, no en el plano humano, sino que espiritualmente la veamos como desde la altura, de la perspectiva de Dios, y de ahí se va a ver más pequeña y no va a ser tan grande ni tan amenazadora como parece, que viene a matar, a robar, a destruir a todo lo que somos, lo que tenemos, pero es solamente una apariencia. Si David se hubiera dejado impresionar por lo que veía, no habría podido enfrentar a Goliat, habría salido corriendo por su propia seguridad. Pero no se dejó intimidar por eso, hermanos, porque la palabra nos dice que Saúl, el rey, era también una persona alta, una persona fuerte, como dice ahí en 1 Samuel, en el capítulo 9, versículo 2, vamos a retroceder un poquito. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, en lo natural, el que podía, entre comillas, en lo natural enfrentarse al gigante, el más apto era el rey Saúl, porque dice que era el más alto de su pueblo, pero aún así era mucho menos alto que el mismo Goliat, en lo natural. Pero él en lo natural nunca quiso enfrentarlo, y al final, cuando ya vio la decisión de David, le dijo:
Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. O sea, ya él se desligó porque él miraba en lo natural y veía que la fortaleza física, la fuerza, la habilidad, las armas, todo estaba de parte de Goliat. Entonces, él tampoco se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos, pero sí ahí hizo algo muy importante. Se fijó en la debilidad de Goliat. Lo analizó y dijo cuál era la debilidad de Goliat. Y dentro de toda esa armadura, dentro de todo ese poder, dentro de toda esa fuerza que tenía este gigante, había un solo punto que no estaba protegido. Era la parte que estaba sin proteger en su armadura. Y este era la frente del gigante. Era un punto muy pequeño, un punto muy específico, pero Dios inspiró lógicamente a David para que se fijara en eso y buscara atacar específicamente en ese lugar. Entonces dice que era el único lugar que estaba sin protección, entonces él tenía que acertar con su piedra ahí y así poder vencerlo. Volvemos al 17:4 y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones complicadas, debemos no pensar en esa situación, sino que ver y confiar en el Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que glorificamos, y que Él nos va a dar la victoria en cada una de esas situaciones, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Él, no en nuestra capacidad humana personal, sino que en las habilidades y en los talentos que Él ha puesto en nuestra mano para poder enfrentar todas estas situaciones. Número 5, y muy importante, finalmente, dice: David tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito de David era que el nombre de Dios fuera glorificado. Por eso él se ofende tanto y dice: ¿cómo este hombre incircunciso y viene a ofender al pueblo de Israel, al pueblo del Dios, del gran Dios, del Dios todopoderoso, de Jehová? Entonces no buscó nunca él el éxito personal, la gloria solo para Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado, o exaltado, y él no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Claro, porque muchos podían decir: bueno, después de esto David era el centro de atención, ¿cierto? Tenía un club de fans por lo que había hecho. No, él siempre quiso que el nombre, o sea, a él lo que le molestaba es que como este hombre, no siendo del pueblo de Dios, siendo un impío, un pagano, venía y ofendía al pueblo de Dios y nadie hacía nada. Entonces, ese era su objetivo. No tenía un objetivo de un éxito personal en lo natural, sino que él sabía que su victoria vendría solo por intervención divina. Él sabía que Dios sería glorificado y que todos verían el gran poder salvador librando a sus hijos del mal. Entonces nosotros ahora, en nuestra actualidad, nos enfrentamos a situaciones, como decía, que parecen tremendos gigantes, dificultades quizás financieras, dificultades emocionales, problemas físicos, enfermedades también, persecución, que puedo escuchar esto y puedo ver cómo este muchacho tenía una relación tan especial con Dios, y lógicamente después, cuando se desarrolló, fue más grande, ¿cierto? Y llegó a ser el rey de Israel, y escribió la mayoría de los salmos, etcétera, etcétera. Pero desde muy niño él tenía esa actitud, esa seguridad y esa confianza total en lo que Dios podía hacer. Que eso a nosotros en esta mañana nos pueda inspirar, nos pueda transmitir esa seguridad y esa confianza, porque a veces dudamos un poco cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles y pensamos que hemos llegado al límite, que nadie nos puede ayudar, que nadie nos puede dar un apoyo en esa situación, pero Dios está ahí, dice, como David hablaba ahí en el Salmo 121, que nuestro socorro viene de Jehová, ¿cierto? El que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Todas las cosas vienen de parte de Él. Entonces nosotros no debemos enfrentarnos a los gigantes, a los problemas en lo natural. Si lo hacemos en lo natural, vamos a estar desanimados, vamos a estar pensando que no vamos a ganar, que vamos a ser vencidos por estas situaciones que nos toca vivir. Pero si nos inspiramos en la actitud que tuvo David, él
buscó realmente la voluntad de Dios para poder salir adelante en todas estas situaciones, porque son cosas reales, hermano, no son la imaginación, son problemas reales a los cuales nosotros nos enfrentamos y que parece que ya no hay solución para nuestras vidas. Pero como decía el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David tenía plena conciencia de esto, por eso lo escribe después y lo inmortaliza a través de este salmo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, busquemos y declaremos estas palabras cada día en nuestra vida al enfrentarnos a situaciones que quieren venir a robarnos la paz, que quieren venir a robarnos la alegría, el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios está con nosotros, no estamos solos. Los gigantes se pueden presentar, como en el caso de Goliat, y desafiar y gritar y insultar al pueblo de Dios. Pero más que eso no pueden hacer, porque Dios está en control y Dios está con nosotros. Pero Dios quiere ver en nosotros esa actitud de confianza, de seguridad absoluta y plena en Él, de que las pequeñas capacidades o habilidades que tenemos, Dios las va a usar, Dios las va a llevar a un nivel superior para que podamos ser obreros útiles dentro de su palabra y dentro de su evangelio. No nos dejemos amedrentar, no tengamos un espíritu de cobardía, de temor, porque eso es contrario a la fe y nosotros vivimos por fe. Enfrentemos los gigantes, enfrentemos las situaciones con el poder y la autoridad que Dios ha puesto en nosotros, usando, como decía, las capacidades y las habilidades que tenemos, pero principalmente poniendo nuestra confianza absolutamente en el Dios que servimos, en el Dios que adoramos, en el Dios que ha creado todas las cosas que vemos a nuestro alrededor y que sostiene los planetas, el universo, las galaxias, las constelaciones. Todo lo que vemos está hecho y sostenido por el poder de Dios. Y ese Dios está de parte nuestra para enfrentar este gigante y cualquiera que se quiera levantar delante de nuestras vidas. Ese es el mensaje que tenemos que recibir y asumir y poner en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu en esta mañana. Que Dios está con nosotros, que Él es nuestro guardador, que Él ha prometido estar con nosotros en toda situación. El Salmo habla de Israel, porque originalmente Israel era solamente el pueblo de Dios. Pero sabemos que por medio de Jesucristo y el sacrificio en la cruz del Calvario, ahora todos tenemos acceso y somos parte del pueblo de Dios. Entonces estas promesas, estas experiencias que Dios puso a través de David, también son para nosotros, para los hijos de Dios, para cada uno de aquellos que creemos y confiamos en un Dios todopoderoso. En esta mañana que este mensaje nos traiga fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles con las cuales estamos luchando, hermano. Y creemos que ciertamente la palabra de Dios tiene esa fuerza y tiene esa capacidad para poder fortalecernos ante toda situación y ante todo problema. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, porque en esta mañana podemos abrir su palabra y recordar este enfrentamiento, Dios mío, de este muchacho, de este adolescente, con este gigante aparentemente muy poderoso en las armas y en las artes de la guerra. Pero Dios mío, Señor, el ejemplo de este muchacho nos fortalece, nos sorprende, Dios mío, y también nos llama la atención y nos hace sentirnos un poquito mal cuando a veces nosotros por situaciones mucho más pequeñas nos amedrentamos, nos asustamos o viene la duda a nuestra mente. Que podamos tomar este ejemplo para ser fortalecidos y ser valientes, ser poderosos en Dios para enfrentar toda situación que viene contra nuestras vidas. Son tiempos difíciles, sí, pero también son tiempos tremendos para aquellos que creen realmente en la palabra y en las promesas de Dios para nuestras vidas. Que podamos levantarnos y podamos desafiar a todos esos gigantes, a todos esos Goliat que quieren venir contra nuestra vida y le podamos decir que Dios está con nosotros, que Dios nos ha dado la habilidad para vencer, que Dios nos ha dado las armas, que tenemos puesta nuestra confianza en Dios porque ya lo hemos experimentado, ya lo hemos visto, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha sacado de problemas, de dificultades anteriormente, lo hace ahora y lo va a hacer en el futuro porque es un Dios todopoderoso que así como guardó y libró y le dio la victoria a David, también nos va a dar a nosotros cada día la victoria en cada situación que tengamos que enfrentar. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.